El matrimonio de Kate Middleton y el príncipe William fue puesto a prueba el pasado año 2023. Tenemos más datos al respecto, es un poco lo que recoge hoy la prensa, además de unas declaraciones de un experto en salud mental con el que tiene trato Kate Middleton, o tenía trato. Vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho, pero un poco la noticia de ayer, o mejor dicho, la imagen, fue esta que os voy a mostrar a continuación. Ahí lo tenéis, Príncipe Carlos, primer retrato oficial después de comunicar que tenía cáncer. Y no sé qué os parece, pero esto ha generado una gran controversia. Todo al rojo, prácticamente un reinado de sangre, que a mí me da un poquito de yuyu, la cara de Carlos III, prácticamente, no sé, con esas tonalidades que parece eso, un baño de sangre. Solo le vemos de otro color la cara y las manos. Por supuesto hay una serie de simbologías que han desatado, bueno, pues ciertas teorías de la conspiración, como por ejemplo esa mariposa en el hombro derecho, en su hombro derecho, a la izquierda de la imagen, y bueno, ese maquillaje un poco de manos. La verdad es que la imagen es un poquito tétrica como retrato oficial. A mí me daría un poquito de miedo tener un retrato de estas características. Como digo, está formando bastante polémica en el Reino Unido con todo este asunto, porque las teorías de la conspiración en este sentido pues se han disparado. Yo no sé qué os parece, pero vamos, feísimo. Vamos a las noticias. Bueno, pues hay una cosa de la que hemos hablado siempre mucho aquí, que tenía que ver con el año 2023 y todo el asunto, bueno, pues que en este caso tenía que ver con el matrimonio de Kate Middleton y el príncipe William, y hoy nos encontramos con un titular diciendo que el año pasado esta pareja sufrió una puesta a prueba. Recuerdo brevemente, año pasado, 14 de febrero, William pillado, se supone, con Kate Middleton. En verano surge una serie de crisis entre el matrimonio, entre Kate y William, precisamente coincidiendo con la propia Kate Middleton en el Club del Rábano ese. En septiembre parece que la crisis se agudiza y mantienen vidas separadas hasta el 25 de diciembre, que es la última aparición pública de Kate Middleton, y el 28 de diciembre, que es cuando realmente ella ingresa en el London Clinic, y sabemos que fue avistada una ambulancia en Sandringham. Dicho esto, vamos un poco al artículo, ¿no? Nos cuenta que en septiembre de 2012 Kate y William pasaron 3 días en Singapur durante su gira por el sudeste asiático. Fue el segundo viaje de Kate al extranjero desde que se convirtió en reina, y estas fueron las declaraciones que hizo William. Han pasado 11 años desde que Catherine y yo disfrutamos de una visita memorable aquí. Reveló que su esposa no pudo acompañarlo esa vez porque estaba ayudando a su hijo. Catherine lamenta mucho no estar aquí. Esto ocurrió el 17 de noviembre de 2023. Ya lo ponen un poco como origen de las disputas que había entre Kate y William. Pero vamos todavía aún más, porque nos cuentan que este matrimonio ha sido puesto a prueba en el último año y que se están resquebrajando bajo la presión. Estamos hablando de todas estas informaciones que están recuperando ahora, salieron a finales de 2023. Les vendría bien tiempos separados. Están lidiando con la crianza de 3 hijos, las consecuencias de las mordaces memorias del príncipe Harry. Yo creo que esto es más un poco la alimentación de la prensa británica que la realidad. O sea, yo, si me preguntáis, creo que las memorias de Harry en este sentido no les han afectado absolutamente nada.
Dice, hasta ahora William y Kate siempre habían enfrentado la adversidad como un equipo, pero ese equipo se ha roto. William ha hecho equipo con otra persona. ¿Rose Hambury? Me pregunto yo aquí. Dice, las cosas se pusieron tan calientes entre ellos que estuvieron 2 semanas sin hablarse. Es tan malo detrás de escena que los asistentes de Palacio los han estado programando cada vez más para compromisos separados en el último tiempo antes del ingreso de Kate Middleton. Dice, efectivamente, para que los dos pudieran calmarse. Las apariciones conjuntas de Kate y William siempre han sido muy populares, pero ahora vemos como el propio príncipe William apenas es recibido por unas pocas personas en los últimos eventos y en algún caso también hablan de abucheos. Dicen que cualquier pareja casada puede sentir cierta tensión por trabajar juntos todos los días, pero que los problemas no vienen por ahí. William, al parecer, tendría una serie de celos también. Habría comenzado a resentirse por lo mucho más querida que es Kate Middleton que él. Y que bueno, que a él prefiere acudir a eventos solo porque Kate finalmente atrae toda la atención cuando están juntos. Bueno, dicen entre los comentarios de esta mala relación, comentarios desdeñosos sobre su manera de cocinar o apresurarla para que se dé prisa. O la ignorara, dice, como en un podcast que hicieron con la princesa Anne en septiembre del año pasado, donde Kate apenas podía decir ni una palabra. Se han peleado por el trabajo, pero una de sus mayores batallas tiene que ver con la educación de sus hijos y con el papel de Rose Hambury. Evidentemente sabía yo que iba a saltar esta por algún lado. Bueno, y lo demás dicen que en el tema que se habrían mantenido unidos es en culpar a Harry y a Meghan. Bueno, yo eso personalmente pues no me lo creo tanto. Vale, y más o menos pues termina aquí el artículo. Bueno, yo creo no aporta mucho más. Se habla de cosas que ya hemos dicho. Celos de William hacia Kate, una personalidad en concreto del príncipe que llama bastante la atención, que es significativa de cara a lo que en principio le esté ocurriendo a Kate Middleton en estos momentos, o al menos en los últimos tiempos. Echo de menos algún detalle más. A Rose Hambury la nombran problemas en el trabajo y bueno, pues nos quedamos un poco ahí, pero igualmente, bueno, son datos que evidentemente coinciden en feos del marido a la mujer, en este caso del príncipe William a Kate Middleton. Sobre Kate Middleton ha querido hablar Roman Kemp, que es un experto en salud mental y al parecer es una persona que ha trabajado en este sentido con Kate, pero también con Harry. Él es ahora un presentador de televisión y demás que en su momento, o colaborador si lo queremos llamar así, experto en salud mental, aparece en algunos medios y ha tenido interacciones con la realeza, ya digo, con el príncipe Harry y con Kate Middleton. Él es un firme defensor de la salud mental de los hombres en los últimos años, al frente de campañas de concienciación y documentales. De hecho, tiene una película en 2021 que explora la urgente cuestión de la salud mental de los hombres jóvenes y la prevalencia del suicidio masculino. Recordó una época en la que Kate Middleton se puso en contacto con él después de verlo hablar sobre temas de salud mental en televisión, y luego pues lo invitaron como DJ, porque este chico pues también es comunicador, trabaja en la radio, en una fiesta en el jardín donde, bueno, dice que tuvo una conversación así graciosa con Harry, diciéndole que
Que bueno, que siendo una cosa tan protocolaria, es que me ha hecho gracia la anécdota, que las canciones de rap pues que fueran suavecitas, que no dijesen cosas extremadamente fuertes. Y nada, bueno, habla muy bien de ellos en este sentido y dice que Kate Middleton colaboró con él en un cortometraje para su trabajo sobre salud mental, en el que analiza la importancia del bienestar y las relaciones y cómo cuidar a los niños en sus primeros años para construir una sociedad de adultos sanos y felices. Dice que la relación ahora mismo no existe, no tiene acceso a Kate Middleton y bueno, lo demás... bueno, sí. Dice, Kemp también intervino en que la princesa revelara su diagnóstico de cáncer al mundo con un vídeo después de importantes especulaciones sobre salud. Dice... Nos rompió el corazón cuando la vimos hacer el vídeo el otro día. No creo que nadie deba estar bajo ese nivel de escrutinio en el que tenga que hacer eso. Pero no me queda claro. ¿Ha estado detrás este señor del vídeo? No sé, es un poco raro. Bueno, declaraciones de este experto en salud mental. Pues nada, otro ex trabajador que ha trabajado en este caso para la realeza y que se lleva bien. Yo creo que poquito que destacar de aquí, únicamente pues que no tiene acceso, pero luego dicen que ha trabajado con ella en el tema del comunicado del cáncer. A mí hay cosas que no termino de comprender. En cualquier caso, bueno, pues estas son las noticias un poco de hoy. Me imagino yo que tendremos también de esta tarde. Hay noticias de Leticia, por cierto. Pero bueno, ya las comentaré, y de Jaime del Burgo, pero ya las comentaremos en próximos vídeos. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.